Hello my friends, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En este video quiero compartir con ustedes una pregunta que me hizo un seguidor del canal y la verdad me dejó un poquito como inquieto. Me dejó inquieto esto que me dijo esta persona. Me dice, oye Quique, quería preguntarte algo. Me dicen unas personas que si yo entro a estudiar con ellos voy a aprender a hablar inglés fluido en 6 meses. La verdad que me sentí un poco inquieto con esta pregunta que me hizo esta persona, porque me doy cuenta como una cosa es la realidad y otra cosa es la publicidad que se logra hacer por estos medios, por las redes sociales, con tal de ganar alumnos, con tal de que las personas se inscriban en tus cursos, en tus clases. Y decidí hacer este video. Le contesté y le dije, ¿sabes qué? Te voy a responder por un video. Entonces, esta es el objetivo del video. Responderle a esta persona y responderle a todos ustedes que yo sé que tienen la misma duda. Y tienen esta duda porque tienen la necesidad de saber si lo van a lograr ustedes también. O si se puede, si es posible. Bien. Yo siempre les he dicho, tú no dejes que nadie te diga en cuánto tiempo vas a aprender inglés. ¿Sabes quién es tu maestro? Tú mismo. Tú eres tu profesor, porque solamente tú eres tu juez. Tú solamente eres quien puede valorar tu aprendizaje, quien puede valorar tu avance. Entonces, pero lo que debes hacer es ponerte a estudiar ya. O sea, eso sí lo debes de hacer. Yo les he dicho que cuando yo aprendí inglés, yo empecé a estudiar. Tomé clases de inglés particulares. Pero después de que alcancé cierto nivel, yo ya no requerí de ningún profesor, porque yo ya aprendí por mi cuenta. Eso es lo que ustedes deben de saber, porque cuando yo iba estudiando, me daba cuenta, yo decía, voy a aprender como en 2 meses más, porque ya sé muchísimo. Bueno, esto tiene un factor, esto se debe a algo. Mira, resulta que cuando recién empiezas a estudiar inglés, tienes un avance así, cuántico. Es como un salto cuántico, avanzas muchísimo. Pero conforme pasa el tiempo, ¿sí? Si lo ponemos esto en una gráfica, así, entonces tenemos avance por un lado y por otro lado acá tenemos tiempo. Entonces vamos a graficar avance y tiempo. ¿Qué tanto avanzas? ¡Sas! En el primer mes o los primeros 3 meses. Y después la gráfica viene así, como recta, ¿sí? Y sube un poquito más, ¿sí? Pero ya lo que más subió fue en los primeros 2-3 meses. Entonces yo creía que en muy poco tiempo iba a aprender inglés. Pero conforme más aprendía, más me daba cuenta que no sabía y que tenía mucho más que aprender. Esa es la conclusión que la mayoría de los estudiantes, cuando estamos estudiando inglés, llegamos. ¿Por qué? Porque el propio juez es uno mismo. Entonces la invitación no es para que no estudien inglés o para desmotivarlos y decirles, ¿sabes qué? No vas a lograr aprender inglés fluido. O sea, inglés y menos fluido en 6 meses. No. Hago este video para que ustedes tomen conciencia y si quieren aprender inglés, tomen la decisión más rápido de aprenderlo, pero ya. O sea, de estudiarlo cuanto antes. Estudiarlo y practicarlo. ¿Por qué? Porque no importa con quién estudies, no importa si te prometen el cielo, la luna y las estrellas, que vas a hablar fluido, que sí, que no. No, tú estudia ya, con quien sea. Aquí lo importante es que tú te des cuenta de tu avance. Si te gusta cómo te dan las clases, si te gusta todo el método, lo que pagas, el avance que obtienes, pues sigue con ellos. Si no, pues cámbiate. No importa. Lo que importa es que tomes la decisión y que comiences a estudiar ya. Otra cosa o otro factor determinante en el aprendizaje de inglés es la edad. Existe un factor que se llama cognitive decline en inglés, que es el declive cognitivo o el deterioro cognitivo en español. Esto sí es cierto, muchas personas lo mitifican, dicen que es un mito, que el deterioro cognitivo va a impedir que estudies o que aprendas inglés. Pues fíjate que sí y que no. ¿Por qué? Porque todos, conforme envejecemos, llega un momento en que ya tu cerebro empieza, pues comienzas a olvidar las cosas, tienes más dificultad para retener. Esto es cierto, pero también existen personas con un nivel cognitivo muy alto. Entonces, es un factor, pues ahora sí que no es en todos igual, no juega un papel igual.
Eso es el declive cognitivo o el deterioro cognitivo. Hay otro factor que juega un papel muy importante y es dependiendo de dónde te encuentres. Por ejemplo, la inmersión. ¿Qué tanto te vas a introducir en el idioma inglés, en el aprendizaje? Si solamente vas a tomar clases en la mañana y ya toda la tarde no ves ninguna película en inglés, no escuchas música en inglés, no lees ningún libro en inglés, vas a aprender pero muy lento. Entonces, la magia no está en los profesores, la magia no está en el instituto donde estudies, la magia no está en que, no me dejaron tarea, entonces no hago nada y ya, solamente no. Tienes que sumergirte en la lengua. Y hablo de sumergirte en la lengua no porque tengas que vivir en un país donde se habla inglés, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que viven en Estados Unidos, que son mexicanos, por ejemplo, pero se rodean de solo gente mexicana, o sea, cero inmersión en la lengua. Entonces, ¿cuándo van a aprender? Nunca. ¿Por qué? Porque no se rodean de gente que habla inglés, nunca leen en inglés, no van a lugares donde hay gente que habla inglés, en su trabajo no hay gente que habla inglés, no hay inmersión. Entonces, juega un papel determinante el que vivas en un país donde se habla inglés, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la inmersión tú la puedes hacer. Ahorita con la tecnología puedes sumergirte y desarrollar este método tú mismo, con tu computadora, con tu celular, con la información que buscas. Puedes buscar toda la información en inglés. Si te gusta investigar sobre un tema, por ejemplo, que te guste investigar sobre la comida o cómo preparar recetas de comida, pues búscala en inglés. Si te gusta sobre los perros, por ejemplo, pues busca la información en inglés. En fin, existen muchísimas. Puedes seguir youtubers que hablen en inglés, completamente en inglés. Que sean youtubers cómicos, que sean youtubers de comida, de baile, de viajes, lo que sea. O sea, tú tienes que sumergirte en la lengua desde el momento en que estás ya. Ese es otro factor, pero eso depende de ti. Y también tiene mucho que ver tus intereses, porque no es lo mismo que mi interés sea aprender el idioma inglés para ser un guía de turistas o que yo aprenda el inglés para trabajar en un call center. O sea, tienes que saber enfocarte hacia qué metas quieres lograr. Existe un inglés, ya les he dicho que el inglés no se aprende de decir, ok, ya sé inglés. Yo, por ejemplo, que tengo 16 años dando clases de inglés, yo cada día aprendo más. Todos aprendemos algo nuevo. El inglés depende de tu meta, depende de lo que vas a lograr. Por ejemplo, ¿tú para qué quieres un inglés de medicina? Por ejemplo, un inglés con mucho lenguaje técnico, o un inglés de autos, o un inglés de gastronomía. O sea, el inglés que tú aprendas va a ser un inglés enfocado a tu área, enfocado para lo que tú lo quieras aprender. Ahora que un inglés general lo vas a aprender de conversaciones cotidianas, por ejemplo, hablar sobre el clima, hablar sobre los días de la semana, sobre el trabajo, sobre que estoy cansado, me siento enfermo, tengo apetito, no dormí bien. O sea, conversaciones que puedes tomar o que puedes hablar con cualquier persona. Eso es lo que tú debes de enfocarte. Conversaciones cotidianas. Hello, how are you? What are you doing? How do you do? How have you been? Hacer preguntas cotidianas y saber responderlas. Por ejemplo, saber decir no dormí bien ayer y me siento cansado. I didn't sleep well yesterday, so I'm tired. I feel tired. Saber decir, por ejemplo, cuando vas en un viaje, excuse me, is this train going to San Francisco? Por ejemplo, excuse me, would you mind telling me the hour? ¿Podrías decirme la hora? Cosas que sean funcionales, cosas que te den a ti el sentido de valerte por ti mismo en el lugar donde estés. Eso es lo que debes de aprender y no enfocarte en un inglés técnico, en un inglés de medicina, en un inglés de literatura tal vez, porque no vas a ser escritor. Eso es lo que yo recomiendo, pero recomiendo mucha práctica. Tienes que desarrollar esto, fíjate bien.
Cuando aprendes inglés tienes que desarrollar el grammar. ¿Qué es el grammar o la gramática? Bueno, pues la gramática es usar el código correctamente. El inglés es un código, hay que saber usarlo correctamente. Lexis. Lexis es el léxico. Es como lo que les digo ahorita, inglés técnico, inglés coloquial, en fin. Existe lo que es la phonology. Phonology es cómo pronunciar correctamente el inglés. Entender la lengua en términos de cómo suena. Por ejemplo, todas las lenguas suenan distinto. El inglés es una lengua compuesta de monosílabos, por lo tanto se habla muy rápido porque las palabras son cortitas. Tas, 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 tas. Es como si fuera una lluvia. Pum, 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 pum. Y el español se habla más lento. El español... nosotros en español tendemos más a vocalizar que cuando hablamos inglés. Cuando aprendes inglés también tienes que desarrollar tus 4 habilidades, lo que es el reading, tienes que leer bastante. El writing, tienes que escribir bastante. ¿Por qué? Porque a través de la lectura, a través de la escritura, tiendes a interiorizar esas palabras, ¿sí? Entonces, tienes que leer, ¿sí? Aprender vocabulario lo logras leyendo. Hay gente que dice, aprende inglés en 6 meses y sin gramática. Wow, o sea, como que facilito para que no tengas que desgastarte. Aprende inglés sin hacer miles de escritos, miles de textos, miles de oraciones. Bueno, ok. Tienes que hacerlo, la verdad. O sea, si yo te dijera, vas a aprender inglés sin escribir cientos de oraciones. O sea, es una mentira completamente porque tu cerebro tiene que procesar toda esa información. ¿Y cómo vas a procesar el vocabulario nuevo? Bien. Existen personas que son visuales, otras que son kinestésicas, otras que son auditivas. Entonces, si tú eres visual, significa que aprendes más de ver, ¿sí? Ok, aprendes. Pero cuando lees y cuando escuchas y cuando escribes, es la parte kinestésica, la escritura, vas a aprender más rápido y mejor. Es por eso que yo recomiendo que cuando estudies tengas que hacerlo de una manera más comprometida. Hay que escribir, hay que leer, hay que escuchar. De esa manera desarrollas tus habilidades. Listening, escucha todo lo que puedas. Películas en inglés, canciones en inglés, noticiarios, entrevistas en inglés. Ok. Lo que es el reading, subtítulos en inglés, tu cuento favorito, tus investigaciones en internet en inglés, chatea con alguna persona que hable inglés, chatea en inglés. Speaking, no necesitas estar en Estados Unidos para practicar tu speaking, puedes hablar por notas de voz en WhatsApp con cualquier persona que conozcas que hable inglés. Existen aplicaciones donde puedes platicar con hablantes nativos. En fin, existen recursos ilimitados para que desarrolles tus habilidades. Reading, listening, writing y speaking. Tienes que hacer el trabajo completo en estas habilidades. ¿Por qué? Porque es así como vas a hacer tuyo el idioma inglés. Es así como vas a aprender. Entonces, en conclusión, ustedes tienen que aprender a hablar inglés fluido, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a sus metas. ¿Para qué quieres aprender a hablar inglés fluido? Donde quiera te lo van a pedir. Requisito, hablar inglés fluido. ¿Y qué significa hablar inglés fluido? Bien, hablar inglés fluido significa speaking without hesitation. Speaking without hesitation significa hablar sin dudarlo. Puedes hablarlo pausada o lentamente, pero sin hacer pausas demasiado largas. Eso significa hablar inglés fluido. Que puedas ser capaz de comunicarte en inglés y que puedas ser capaz de entender a tu interlocutor. Entonces, tienes que tener desarrollado el listening, porque ¿para qué quieres hablar si no vas a poder entender? ¿Ok? Porque muchos me dicen, oye, profe, a mí lo que más me cuesta es el listening. Ok, entonces, si te falta desarrollar el listening, todavía no puedes ser capaz de hablar inglés fluido. Tienes que entender mínimo un 80% de lo que dice tu interlocutor. Digamos un 70 o 75%, quiere decir que de 10 palabras le entiendas 7. Con eso ya tienes contexto para seguir la conversación. ¿Ok?
Eso significa hablar inglés fluido. Una de las peores fantasías que existen en el aprendizaje del idioma inglés es que la gente cree que va a aprender a hablar inglés sin acento, o que les venden la idea de que van a aprender a hablar inglés sin acento. Y esto es totalmente falso. Conozco gente muy importante en la televisión, gente que ves por el internet. Por ejemplo, Klaus Schwab, que es el presidente del Foro Económico Mundial. Esta persona es de origen alemán y habla un inglés con mucho acento. Pero fíjate, o sea, es una persona que ha estado dando conferencias por más de 30 años por todo el mundo, comunicándose en inglés, y su inglés es completamente con acento. Entonces, el inglés debe ser funcional. El inglés no debe preocuparte si lo vas a aprender a hablar con acento o sin acento. ¿Qué te ganas con que te digan que te van a aprender a hablar un inglés sin acento? Eso no se logra, o sea, eso es completamente de ti, no de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con tus habilidades para saber imitar las voces, para trabajar en tu voz. O sea, no tanto depende del profesor, sino de ti. Hay otra persona, el líder de la Organización Mundial de la Salud. Esta persona también habla el inglés con mucho acento y su inglés es completamente funcional. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que el inglés es útil. En Estados Unidos, o sea, el inglés es útil para lo que quieras tú lograr, para comunicarte simplemente. En Estados Unidos hay muchísima gente que habla inglés con acento. ¿Por qué? Porque hay de todas partes y nadie se asusta. Nadie anda criticando, ay, mira, la persona que vende en esa tienda habla inglés con acento. O sea, no. Nos venden la idea que nos dicen, ay, te da vergüenza comunicar tu inglés. Yo te voy a enseñar a hablar inglés para que no te dé vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? Yo me pregunto, o sea, ¿vergüenza porque estoy aprendiendo un idioma que no es el mío? Al contrario, eso debe darme orgullo. Es un mérito atreverme a aprender un segundo idioma. Entonces, conclusión final. ¿Tú puedes aprender inglés en 6 meses? Sí y no. Ok, sí vas a aprender inglés, pero solamente hasta cierto nivel. Un idioma inglés completamente que tú digas, aprender inglés desde cero en 6 meses, yo pienso que sinceramente no lo vas a lograr. Y me van a querer quemar en leña verde, pero quisiera saber quién. Ya les he dicho que existen factores. Obviamente si me dicen, ay, mi niño aprendió en 6 meses, mi niño de 8 años se fue a Estados Unidos 6 meses, fue a la escuela por 6 meses, a la escuela completamente en inglés, clases completamente en inglés, convivía con sus compañeros completamente en inglés, pues claro que sí lo va a lograr. Pero fíjate, o sea, estamos hablando de un contexto de una inmersión total, ¿sí? Pero son casos muy aislados. Entonces, yo quisiera que consideres esos factores y no te dejes engañar. Que consideres tu edad, que consideres dónde vives, que consideres cuánto tiempo estás comprometido, comprometida a dedicarle al inglés, ¿sí? No solo al estudio, sino a la práctica también. Entonces, a final de cuentas, la respuesta la siguen teniendo ustedes. Yo solamente les quiero dar así como que abrir el panorama. ¿Ok? Bien, si les gustó el video, compártalo, regálame un like, dime qué te parece. Déjenme un comentario aquí porque quiero saber su opinión. Ustedes dicen, nada está oculto bajo el sol, y ustedes no pueden dejarse engañar tan fácilmente. Ya les he dicho, estudien, pero no importa con quién estudien, lo que importa es que lo comiencen a hacer ya. ¿Sí? Si te funciona, sigue adelante. Si no, pues cámbiale. El tiempo sigue, el mundo sigue. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, regálame un like, baby.